Hoy día quiero compartir una palabra que el Señor me la ha entregado para este siguiente año en realidad. Y bueno, Dios siempre es propicio, ¿no es cierto? Dios siempre da lo que vamos a ir necesitando para nuestro caminar, para lo que nosotros sabemos que debemos hacer como iglesia. Le he puesto un título que si alguien le quiere poner algún título, ¿no? O si alguien está tomando nota, que sería muy bueno que tomen nota además, ¿no? Les cuento que yo tengo unas torres, son torres de cuadernos, ¿no? De todo lo que he ido escribiendo durante el año o durante mi vida cristiana. Tengo como 30 años en el Señor y realmente tengo montones, ¿no? De prédicas, de ministraciones, de enseñanzas, de todo escritas en mis cuadernos. Y a veces me acuerdo de algo y digo, a ver, ¿cómo era esto? ¿No? Y voy y lo repaso, lo leo, entonces me doy cuenta que el Señor quiere seguir usando lo que uno va escribiendo. Así que háganlo. Nuestro mejor amigo es un papel y un lápiz para poder tomar nota de lo que el Señor quiere decir. Si hoy día lo pueden hacer, háganlo, porque es una palabra profética que creo que Dios va a querer tomarla en cuenta para la vida de ustedes, y ustedes deberían tener ¿no? el mismo sentir, ¿no? El tratar de escuchar lo que Dios dice, ¿no es cierto? El título que le he puesto a esta prédica, ¿no? Se llama Vi una nube pequeña, ¿no? O vi una pequeña nube. Y ya me van a entender por qué. Estamos viviendo en nuestra nación tiempos bastante convulsionados, difíciles, ¿no es cierto? Este año no va a ser fácil. Este año no va a ser fácil para nuestra nación. Y necesitamos estar alertas, percatados de lo que Dios quiere para este tiempo. El enemigo va a hacer lo posible, va a trabajar para que esta nación se olvide del Dios verdadero. Ya lo está haciendo. ¿Por qué está habiendo tanta idolatría? Tanto paganismo. ¿Por qué se está levantando tanto el tema de la religión andina? Porque el enemigo está trabajando en el corazón de muchos bolivianos que se han olvidado del Dios verdadero, de nuestro amado Dios, y está procurando alejar a esta nación de su propósito. Eso es lo que quiere. Ahora, en contraposición a esto, ¿hay palabra profética para nuestra nación o no? ¿Se acuerdan todo lo que se ha ido diciendo? Bueno, mucha palabra profética. Dios ha hablado mucho para esta nación. Pero solo quiero mencionar una, que Julio César Ruibal la dijo hace más de 40 años. Y decía, Bolivia, Bolivia, nuestra amada Bolivia, pequeña y menospreciada entre las naciones, pero grande en mi corazón. De ti saldrá luz a las naciones de la tierra. Hermanos amados, yo creo esta palabra y sé que está llegando su cumplimiento. Sé que Dios está obrando de tal manera y está haciendo las cosas en nuestro país de tal manera para que esta palabra se dé. Hace más de 40 años esta nación ha vivido tiempos de avivamiento lindos, preciosos en el Señor, tremendos en el Señor. ¿Quiénes conocen la historia de ese avivamiento con Julio César Ruibal? A ver, vamos a ver un poquito las manos para ver si hago un repaso o no. Ok, un pequeño repaso de 2 minutos. Julio César Ruibal, un hombre tremendo de Dios, pero solo de 19 años, imagínense, ¿no? Fue llamado por Dios a realmente conquistar esta nación para Jesucristo.
y empezó a predicar en esta nación. Al principio no le dieron bolilla, ¿no? Lo ignoraron, medio que lo botaban de todo lado, pero después empezaron a suceder cosas tremendas, ¿no? El Espíritu Santo se empezó a mover de una manera pero impresionante y empezaron a ver milagros, señales, prodigios, sanidades, al punto que estadios llenos, ¿no? Donde Julio César Ruibal predicaba la palabra de Dios, recibían ese avivamiento, recibían esa unción. Muchísimos, miles de miles se convertían. De hecho, muchas de las iglesias que existen hoy están liderizadas o pastoreadas por pastores que en ese tiempo también tenían 19 años, 18 años, 16 años. Era un movimiento muy joven, ¿no? Fue tremendo. Se ven, hay registros de eso, cómo la gente se sanaba y habían así, pero no les miento, eran como unas torres, así unas montañas de muletas, de sillas de ruedas, de cualquier cosa, ¿no? Que la gente iba dejando porque se sanaba, ¿no? Bajo el poder del Espíritu Santo. Fue tremendo. Y de hecho la iglesia que hay hoy aquí en Bolivia está básicamente cimentada en lo que se ha hecho en ese tiempo. Antes de eso hubieron muchos misioneros, mucha gente que también trajo la palabra de Dios, pero fue causando un impacto, ¿no? Progresivo y lento hasta este momento, hasta este tiempo, donde Bolivia fue convulsionada, ¿no? Y agitada por el poder del Espíritu Santo. Eso mismo Dios va a traer y con mucha más fuerza, con mucho más poder a nuestra nación. Pero no para que la pasemos bonito, no para que vivamos tiempos gloriosos solamente en la presencia de Dios, que los vamos a vivir. Dios tiene algo muy especial para este año, por ejemplo, que va a ser el inicio. Por eso lo he llamado la nube pequeña, porque es solo el inicio de lo que Dios va a hacer. Sino, es para que esta nación sea rescatada de la idolatría, del paganismo y de todo lo que se está viviendo hoy en nuestra nación, que no es de Dios. Dios quiere esta nación para su reino. Dios quiere que esta palabra que ha dicho Ruibal, Bolivia, Bolivia, pequeña y menospreciada entre las naciones, pero grande en mi corazón. De ti saldrá luz a las naciones. Y eso es lo que quiere, que esta nación sea nuevamente agitada, nuevamente convulsionada con el poder del Evangelio, del Espíritu Santo. Pero para que las cosas cambien en esta nación y se glorifique a Dios, y también para que se glorifique a Dios en todas las naciones de la tierra. Hay un gran propósito, pero los tiempos van a ser difíciles, no van a ser fáciles. Y eso es de lo que les quiero hablar ahora, para que nuestro corazón esté preparado para lo que viene. ¿Saben para qué aviva Dios el corazón de sus hijos? Para que estén preparados para exaltar a Jesucristo, aun cuando les quieran tapar la boca. Así que vamos a esta escritura, por favor. Primera de Reyes 16, 31 al 33. Primera de Reyes 16, 31 al 33. Estos eran tiempos de Elías. Esta escritura era en el tiempo del profeta Elías. Y había un rey que se llamaba Acab. Miren lo que dice. Está hablando de Acab. Dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbal, rey de los Sidonios. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró. ¿Qué hizo Acab? Adoró a otros dioses. Acab, ¿quién era? El rey de la nación de Israel. Era como decir el presidente de la república. Y él fue
y se casó con una mujer que no amaba al Dios verdadero y fue distraído en su propósito y empezó a adorar a otros dioses. También uno de los más grandes profetas que se levantaron en este tiempo fue el profeta Elías. Porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando la maldad se acrecenta? Y en el mundo entero se está acrecentando la maldad, ¿no es cierto? Podemos ver eso. ¿Qué sucede cuando la maldad y el olvido del Dios verdadero se acrecenta? También paralelamente se levanta un poder de Dios a través del movimiento profético, apostólico, a través de los siervos de Dios, pastores, maestros, evangelistas, que empiezan a recibir de Dios lo que Dios quiere. Y en este tiempo fue levantado Elías Tisbita. Primera de Reyes 17:1, por favor. ¿Qué dice? Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Esta es una de las escrituras que me impresiona más en la palabra. A ver, fíjense lo que dice, es tremenda. Miren lo que dice: un hombre corriente y común como nosotros. Elías Tisbita era un morador de Galad, dice. Era una persona, como decir, un morador de Bolivia, ¿no? Uno que vivía en La Paz, ¿no? Una cosa así, ¿ya? Entonces, un hombre corriente y común. Dijo a Acab, o sea, le dijo al presidente, le dijo al rey de Israel: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. ¡Wow! Qué tremenda autoridad tenía este varón para decir semejante cosa. Uno de ustedes, o yo, o el pastor Johnny, o no sé, cualquiera de los líderes de aquí, tiene esa autoridad y ese poder para decir: vive el Señor, y irle a hablar a quien sea, en este caso al rey, y decir: en cuya presencia estoy. O sea, estoy en la presencia de Dios y por eso tengo poder para hablarte. Tenemos esa valentía, ese poder y esa verdad de vida para poder hablarle a los demás. Uno de nosotros puede decir al otro, porque no necesitas irle a hablar al rey solamente, sino a cualquier persona que esté a tu lado, a alguien que no conoce a Cristo, a tu profesor, a tu catedrático, no sé, a quien sea, a tu esposo, a tu esposa, a tu abuelo, a tu abuela, a tu papá, a tu mamá. Y le puedes ir a decir: mira lo que te voy a decir, y te voy a hablar en el nombre del Señor, en cuya presencia estoy. Ay, Dios mío, ahí es donde me tiemblan a mí los pies. Miren, yo les voy a decir la verdad. Yo intento estar casi todos los días con mi Señor. Y busco siempre en las mañanas estar con Él. Y trato de que nada me distraiga de eso. Pero ni así me siento tan capaz de decir: vive el Señor, y te vengo a hablar en el nombre del Señor, en cuya presencia estoy. Wow. Eso es lo que se requiere ahora en esta nación. Hombres y mujeres que puedan pararse, dignos, con la frente en alto, dispuestos a cualquier cosa, y decir: vive el Señor, en cuya presencia estoy. Y dice que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Wow, más grande eso, ¿no? Más terrible. Porque una cosa es que le digas a la gente: en cuya presencia estoy. Y otra cosa es que le digas: se va a detener la lluvia, y que se detenga por 3 años y medio y que se cumpla tu palabra. Tremendo, ¿o no?
Y le dice que se va a detener la lluvia por 3 años y medio. Y dice que no va a volver la lluvia si no es por su palabra. Miren la autoridad que tenía este varón. Y esa es la autoridad que Dios quiere ahora para nuestras vidas, aunque no se lo crean. Se tiene que levantar una iglesia poderosa en la fe, una iglesia que busque de mañana, de tarde y de noche a Dios, para que pueda decir: vive el Señor en cuya presencia estoy. Se tiene que levantar una iglesia que pueda decirle a la persona que está a su lado, o a su amigo, a su jefe: tal cosa va a pasar, y que suceda. Una iglesia profética. Ya no es el tiempo de profetas aislados como era en ese tiempo que Dios empezó a usar a Elías. Es el tiempo de una generación profética, que de eso les voy a hablar después. Es el tiempo de una generación en el espíritu de Elías. Una generación poderosa que se levante y que hable de parte de Dios, y que lo que dice se cumpla. Es ese estilo de iglesia que se tiene que levantar. Oh Dios, esta generación profética tiene que tener ciertas características. Esta generación profética será santificada, será consagrada, será separada para Dios. Será una generación que será grande delante de los ojos de Dios. Vamos a ir a una escritura, si me la pueden buscar ahí, porque no la he puesto acá. Es la escritura donde están hablando, profetizando sobre Juan el Bautista. Y ahí relata cómo tiene que ser esta generación. Le están diciendo al papá de Juan el Bautista cómo iba a ser su hijo. ¿Y quién fue Juan el Bautista? Juan el Bautista fue un precursor, un hombre que se levantó, ¿sabes en qué espíritu? ¿Saben en qué espíritu? En el espíritu y el poder de Elías. Eso es lo que dice. Y este hombre se levantó y ya estaba profetizada cómo iba a ser su vida antes de que naciera. Y Dios dijo de este hombre, de Juan el Bautista, que era un precursor, uno que anticipaba la venida de Jesucristo. Porque ¿saben para qué es todo esto al final? Para anticipar la venida de Jesucristo. Para que Jesús venga por segunda vez y venga a reinar no solo a Bolivia, sino a la tierra, a las naciones de la tierra. Y entonces este Juan el Bautista iba a nacer, y iba a nacer bajo el espíritu de Elías. O sea, se podría decir con la misma manera o forma de actuar de Elías. Y eso es lo que se necesita en esta generación. Que nosotros tengamos ese espíritu de Elías. Ese espíritu que se imponga frente a cualquier cosa y que dé la gloria a Dios. ¿Qué decía de Juan el Bautista? Decía que iba a ser un hombre grande delante de los ojos de Dios. ¿Queremos ser grandes delante de los ojos de los hombres o delante de los ojos de Dios? A veces, ¿saben? Vivimos mucho para las apariencias. Vivimos mucho a veces para no sé, para caerle bien o parecer como grandes personas, ¿no? Delante de la gente, ¿no? Queremos ser, no sé, considerados, que nos consideren, que nos amen, que digan, wow, qué linda persona, ¿no? Qué buena, qué correcta, qué agradable, no sé, cualquier cosa. Pero ¿saben qué? A veces lo que menos pensamos en ser grandes delante de los ojos de Dios. Y ¿saben? Si hay algo, por ejemplo, que yo he anhelado este tiempo, tengo 30 años en el Señor. Y si hay algo que he anhelado en este tiempo es, Señor, ya ni siquiera me interesa qué digan de mí. De hecho, de los pastores muchas veces hablan muy mal, ¿no? Hay otros que también los aman
y los cuidan y los sirven, y así tiene que ser esta iglesia, tiene que amar a sus pastores, a sus líderes. Pero también hay otros que hablan muy mal, ¿no? Y, ¿pero qué me importa? Ya no interesa. Lo que interesa es que seas grande delante de los ojos de Dios. Así era Elías y así era o iba a ser Juan el Bautista, porque esta profecía sobre Juan el Bautista la estaban dando antes de que nazca. Así iba a ser. Miren, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Un poquito, la anterior versículo, si se puede, por favor, Miriamcita. Entonces, esta generación era grande delante de los ojos de Dios, ¿no? Dice, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Ok. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Miren, el que nazca esta generación con el espíritu de Elías va a generar gozo. Si hay algo que va a haber este siguiente año, es mucho gozo y se van a acordar de eso. Muchas de las cosas pasadas, malas que hemos vivido tal vez este año, muchos de nosotros hemos vivido cosas feas. Por ejemplo, en mi caso, mi hija Andrea, que algunos la conocen, se ha enfermado muy gravemente y ha estado 6 meses mal. Bueno, recuperando. Ahora, gracias al Señor, está sana y ya puede caminar porque no podía caminar, ¿no? Y así, por ejemplo, Mauri ha tenido todo esto de Pepito, que ha estado tan mal. Y muchos de nosotros, no conozco mucho las vidas de todos, pero sé que muchos en este año han tenido sacudones en sus familias, en sus vidas, ¿no es cierto? Pero el Señor está trayendo una novedad de vida, está trayendo gozo, porque cuando nace esta generación hay gozo, hay contentamiento, hay alegría. Siguiente. Porque será grande, dice, delante de Dios. Eso es lo que les decía. Será grande delante de los ojos de Dios mismo. No tanto delante de la gente, sino de Dios. Dice, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo. ¿Qué quería decir que no beba vino ni sidra? Todos estos que eran así, que no bebían vino ni sidra, eran personas que hacían pacto de nazareato. Eran nazareos, se llamaban. ¿Se acuerdan de Sansón? Sansón era un nazareo. ¿Por qué tenía el pelo largo? Porque los que hacían voto de nazareato tenían el cabello largo, se lo dejaban crecer para que la gente sepa que era, a veces se hacían una cola o alguna cosa, pero su pelo era largo y era, el propósito de esto era que las personas sepan que eran hombres o mujeres bajo pacto de nazareato, bajo pacto de santidad. ¿Qué quería decir que no beban vino ni sidra? Quería decir que eran personas que se guardaban de la tentación, que se guardaban del pecado, que se guardaban de contaminarse con cualquier cosa que los alejara de Dios. Y el vino y la sidra en ese tiempo podría provocar eso, y hoy también, por supuesto. Cualquiera que bebiera mucho, ¿no? Estaría pecando. Y no solamente el vino y la sidra, sino cualquier acto, cualquier cosa que te alejara de Dios, ellos lo quitaban, lo erradicaban de su vida, porque estaban bajo un pacto de santidad. ¿Qué quiere Dios para este tiempo y para este año? Y para que podamos ser esa generación poderosa que se levante, acuérdense de esto. Quiere santidad, quiere consagración en la vida de ustedes. Suficiente ya de pecado. Yo no sé cuántos acá estarán haciendo cosas que no deben hacerlas. O cuántos, y me incluyo por supuesto, muchas veces anhelamos no pecar, pero pecamos. Pero este año nuestro corazón se tiene que volcar a Dios en santidad. Este año nuestro corazón a Dios se tiene que volcar en consagración, en decirle: aquí estoy, Señor. Suficiente con lo que he hecho hasta ahora. Ya no quiero seguir pecando.
Ya no quiero más basura en mi vida. Ya no quiero desagradar tu corazón. Y no porque la gente diga o no diga, o me mire o no me mire, sino porque he decidido, Señor, amarte con todo mi corazón. Después dice, y será lleno del Espíritu Santo. ¿Saben qué va a pasar cuando nosotros nos empecemos a consagrar, a santificar para Dios? ¿Saben qué va a pasar? Vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Y ahí, en esa atmósfera de poder, ahí sí van a empezar a suceder los milagros, los prodigios, las señales, las sanidades. Cuando tu corazón esté santificado. No hay poder de Dios que fluya si no hay una previa santificación. Y después, aún desde el vientre de su madre, dice, ¿no?, que él era así, ya lleno del Espíritu Santo. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Gran cosecha para este año. Creamos. Y saben, muchos han profetizado esto sobre Bolivia. Han habido profecías de profetas en este año que han creído y han profetizado que de Bolivia va a salir una gran cosecha. Y va a haber una gran cosecha, créanlo. Y trabajen para eso. No nos vamos a dormir, ¿no?, y que el Señor nos dé la gran cosecha. Vamos a trabajar para eso, porque estamos creyendo que el Señor va a conquistar muchas vidas para Cristo. En este año, créanlo. Y dice, y hará que muchos de los hijos, bueno, esto ya hemos leído, se conviertan al Señor. E irán delante de Él con el espíritu y el poder de Elías. ¡Wow! ¿Cómo vamos a ir? En el espíritu y en el poder de Elías. No sé qué sucederá este año en nuestra nación con esto del 21F y tantas cosas que están sucediendo. Pero hay una cosa que yo les digo que sí va a suceder. Que va a haber una generación que vaya en el poder de Elías. Ahora quiero decirles esto a algunos que están años en esta iglesia. Hace años hemos hablado un poco de esto, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de la generación de Elías? Y yo en ese tiempo decía, bueno, ¿y qué rato se manifiesta la generación? Porque hemos hablado de eso, ¿no? ¿Y en qué momento se manifiesta? Y después pasó, bueno, hubo un mover muy especial en los jóvenes, hubo algo lindo, pero después pasó. Y ahora, cuando el Señor me entregó esta palabra, yo le pregunté y le dije, Señor, ¿qué pasó en ese tiempo? ¿Por qué no se levantó una generación tremenda que haga temblar la nación, ¿no? Bolivia o el mundo entero. ¿Y saben qué sentí? Sentí que Dios me decía, eso que sucedió en ese entonces era algo pequeño, era la muestra, era como el anticipo, o hablando en términos proféticos, era como la declaración de lo que iba a venir en este tiempo. Porque la palabra profética primero tiene que ser declarada, tiene que ser confesada, y después, a veces después de años, viene su cumplimiento. Y esta palabra ha sido confesada y proclamada y declarada en algunas prédicas hace años. Tal vez para preparar inclusive nuestra mente, nuestro corazón para ese tipo, ¿no?, de suceso. Pero ahora va a venir el cumplimiento de esto. Y yo lo creo. Yo lo creo. Ahora dice que irá en el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo dispuesto. ¡Wow! Miren, ¿qué es esto? ¿Qué dice eso? Básicamente dice que va a haber restauración. Por eso va a ser un año muy especial.
Porque aunque nuestra nación esté convulsionada, este espíritu de Elías, esta atmósfera que se va a crear en medio nuestro, va a crear una atmósfera también de restauración. Los padres se van a volcar a los hijos, va a haber restauración familiar, va a haber una restauración a nivel de personas en sus corazones, va a haber sanidad, va a haber restauración y vamos a creer eso. Creamos que van a haber familias que van a salir del hoyo, que a lo mejor están por separarse, divorciarse, que se están llevando mal. Creamos que los hijos se van a volver a los padres y los padres a los hijos, porque así va a ser. Y también dice que va a ser volver, ¿no? Y de los rebeldes a la prudencia de los justos. ¿Cuánta gente rebelde hay? Rebelde a Dios, que se rebela en contra, digamos, de lo que Dios quiere para su vida. Pero Dios va a hacer algo en este tiempo, en sus vidas, en sus corazones. Y dice, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Lo que les decía, no es gratis, ¿no? Cuando hay un mover del Espíritu Santo y un avivamiento, es para algo, es para preparar el camino del Señor. Es para preparar a una generación que pueda en contra de aquellos que no aman a Jesucristo. Es para preparar a una generación que esté dispuesta aún a sufrir tal vez muchas cosas, con tal de ver el reino de Dios imperando aquí en Bolivia. Ahora, volviendo a la escritura anterior, Primera de Reyes 17:1 otra vez. Les decía, otra vez en esta escritura, que esta parte es tremenda, la cual dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que lo que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que hacer al empezar el año, es buscar estar en la presencia de Dios. Porque eso es lo que nos está dando el Señor. Eso es lo que nos está diciendo el Señor que hagamos como iglesia. Entonces, sé que hay un ayuno programado, ¿no? De 2 al 20. Ese ayuno, hermanos queridos, ese ayuno tiene que ser poderoso. Porque tenemos que empezar por donde dice el Señor que empecemos. Buscando a Dios, volcándonos a Dios, buscando su presencia. Para que podamos decir después, igual que Elías, en cuya presencia estoy. Ese ayuno no debería dejarlo de hacer ni una sola persona de Kairos. Allá también en Santa Cruz vamos a empezar con un ayuno. Porque deberíamos entender lo que Dios nos está hablando. No vaya a ser que el ayuno aquí esté y que ustedes ni siquiera aparezcan en esos, no sé cuántos días son, 18 días, no sé cuánto. 19 días de ayuno. O sea, ayunen, no sé cómo van a decir que sea el ayuno aquí, ayuno de Daniel, ayuno de no sé, de dejar de comer todo el día, tal vez rompiendo en la noche, rompiendo al mediodía, no sé, ¿ya? Algunos le pegarán de corrido, pero ayunen y aún hagan ayunar a sus hijos. Saben, allá en la iglesia ha sido hermoso un ayuno que hemos tenido, porque hasta los más chiquititos han ayunado. Y no han ayunado igual que las personas mayores, porque no pueden dejar de comer igual que las personas mayores. Pero han ayunado ciertos periodos de tiempo, sin comida. O sea, pequeños lapsos, digamos, menos que el lapso de un mayor. Y también han ayunado, por ejemplo, televisión, computadora, esas cosas que a la juventud, a la niñez, digamos, les llaman tanto la atención. Y ha sido poderoso. Tenemos que hacerlo. Volquemos nuestro corazón a Dios. Ahora,
otra vez Primera de Reyes 17, del 3 al 6. Esta escritura nos muestra cómo Dios lo lleva a Elías a ser un dependiente de él. Eso es lo que necesitamos para este tiempo, empezar a depender de él. Dios le dice a Elías: apártate de aquí y vuélvete al oriente. O sea, le está diciendo que se vaya a otro lugar, que se vaya a un lugar separado, apartado. Y escóndete en el arroyo de Querit. Escóndete. ¿Por qué escóndete? Porque obviamente un rato antes le había dicho a Acab, ¿no?, al rey de Israel, que la lluvia se iba a detener. Entonces obviamente era como para ir a esconderse, ¿no? Porque me imagino que el rey ahí iba, no sé, a agarrarlo a Elías y a lo mejor hasta matarlo. Porque así va a ser, y así es cuando tú contravienes la voluntad de los hombres o lo que los hombres están queriendo que suceda. ¿Me dejo entender? Y le dice que se vaya y se esconda en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Siguiente: beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. O sea, esto era algo sobrenatural total. Iba a beber agua del arroyo, pero además cuervos lo iban a venir a alimentar. O sea, ¿qué iba a hacer este hombre? Iba a depender completamente de Dios. No tenía que él ir a buscar su comida. No tenía que él cazar, no sé, algo, aunque sea una palomita. No tenía que hacer nada. Los cuervos enviados por Dios lo iban a alimentar. ¿Eso qué significa? Eso significa una total dependencia de Dios. ¿Qué estás deseando tú para tu vida? ¿La vas a ir a conseguir tú arañando y buscando? ¿O vas a depender de Dios en este año? Pero depender de Dios no es tirarse en la cama, no es tirarse a dormir. Depender de Dios es clamar en oración, en ayuno, y decirle al Señor: sé que tú vas a conceder el deseo de mi corazón, Señor. Si está en tu voluntad y si está en tus propósitos, voy a ver lo que tú vas a darme. Voy a ver lo que tú vas a proveer para mi vida. Voy a ver lo que tú vas a hacer con mi familia. Eso es depender de Dios. En oración y en ayuno. Dependencia total de Dios. Siguiente: y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a hacer lo que dice Dios en este año. Depender de Él, consagrarnos a Él, santificarnos. Y por eso vamos a empezar con un ayuno. Y dice: pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. O sea, hizo lo que Dios le pidió. Siguiente: y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. O sea, ¿no? Uno lee así en la escritura y parece así algo bien fácil, ¿no? Pero ¿en qué lugar? ¿No? ¿Dónde el Señor te está alimentando de esa manera? Es algo sobrenatural. ¿Qué quiere decir eso? Que este año van a haber cosas sobrenaturales, pero créanlo. Créanlo. Vamos a ver cosas sobrenaturales. Ok, ahora va a tener que ser esa generación que aprenda a depender de Dios. Una generación guiada por el Espíritu Santo. Primera de Reyes 17, 16. Dice, este por ejemplo es un milagro. Solo lo pongo ahí para que miren que empezaron a suceder los milagros a partir de este momento, ¿no? Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. O sea, Elías empezó a moverse en esa atmósfera sobrenatural, ¿no? Primera de Reyes 17, 21 y 22. Y se tendió sobre el niño, Elías, 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Era un niño que se había muerto. Siguiente:
Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Van a haber cosas que revivan en este año. Créanlo, créanlo. Por un lado pueden suceder así cosas sobrenaturales impresionantes, pero por otro lado, ustedes saben que el Antiguo Testamento era la sombra del Nuevo. Entonces hoy hay muchas de estas cosas que vamos a ver, pero de una manera sobrenatural, espiritual. Van a haber cosas que en tu vida, en tu matrimonio, en la relación con tus hijos, en tu trabajo, en tus estudios, no sé, en el área en que tú tal vez estés medio inestable y tal vez no con la suficiente fuerza, o cosas que se han muerto directamente, relaciones apagadas, totalmente muertas, van a revivir porque el Espíritu de Dios lo va a permitir. Amén. Puede revivir tu ministerio, puede revivir tu llamado, puede revivir tu hogar, tu familia. Creámoslo. Amén. Va a ser una generación que se mueva en el poder y en el espíritu de Elías. Una generación, Malaquías, por favor, 4, del 5 al 6. Una generación que traiga restauración. Ese es el poder y el espíritu de Elías. Es un espíritu que anhela que las cosas funcionen como Dios las ha creado, aún de las enfermedades, que los cuerpos se sanen, que las familias que están enfermas se sanen, que las familias que se han estado odiando, los hijos a los padres a lo mejor, con desavenencias fuertes, con rebeldías, con cosas que parecían que ya no tenían salida, sean restauradas. He aquí, dice, yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Siguiente. Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Para qué va a hacer el Señor esta restauración este año? Para que nuestra tierra no sea herida con maldición. Ya hay suficiente maldición con la idolatría y el paganismo. Pero como contraposición está la iglesia restaurando las cosas que por ahí en años han estado mal. ¿Me explico? ¿Me explico? Hay un mover negativo, pero va a haber un mover positivo, un mover de restauración, donde Dios va a empezar a impresionarnos con las cosas que haga este año. Amén. Ahora, ay Dios mío, ¿qué hora es? Siempre la hora nuestra enemiga, ¿no? ¿Recuerdan que Elías dijo que no iba a llover? Y se detuvo la lluvia 3 años y medio. ¿No es cierto? Ok, ahora, Primera de Reyes 18:1, por favor. Pasados muchos días, ¿no? De hecho, pasaron 3 años y medio. Vino palabra del Señor a Elías en el 3er año diciendo: ve, muéstrate a Acab, otra vez, al rey de Israel, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Hasta este momento, o sea, dense cuenta, en ese entonces los pueblos dependían de la lluvia. Y se dan cuenta lo que era no haber tenido lluvia tanto tiempo. Mucha gente había muerto de sed. Mucha gente en el pueblo de Israel estaban pasando tiempos durísimos. Si no había lluvia, no había cosecha, no había cultivos, no había comida, no había nada. O sea, fue un sacudón de Dios sobre la nación. ¿Me explico? Y yo creo que hoy Dios está sacudiendo nuestra nación. Y la va a sacudir más aún. Pero miren, manda el Señor a Elías para que haga llover sobre la faz de la tierra. Otra vez el Señor
manda a su profeta, en este caso una generación profética, a que haga lo que Dios quiere que se haga en un tiempo determinado. Y ahora, Primera de Reyes 18:24. Ahí se ve miren, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre del Señor, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese será Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. ¿Ya? ¿Qué empezó a suceder en este momento? En el momento en que la nación estaba convulsionada, empezaron a ver, digamos así, una guerra de altares, una batalla entre el profeta Elías y digamos Dios, y la voz de Dios, la voluntad de Dios, y una batalla con los profetas de Baal, que eran 450 profetas de Baal. Entonces aquí Elías los desafía y les dice, a ver, veremos cuál es el Dios verdadero, veremos cuál realmente va a ser el que obre profundamente en esta nación, al que se le debe dar la gloria. Y los desafía en este momento. A ver, siga la escritura, por favor. Voy a ir leyendo rápido. Respóndeme, Señor, dice Elías. Respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Señor, eres el Dios, que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Para qué estaba haciendo esto? Dios, para que el corazón del pueblo de Israel se aleje de la adoración a Baal, de la adoración a otros dioses, de la hechicería, de la brujería que había en ese tiempo, de la idolatría, el paganismo, y vuelva al corazón de Dios. Vuelvan a amar a Dios. Siguiente. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Hasta ahí nomás, porque no tenemos mucho tiempo. Me encantaría seguir leyendo. Pero ¿qué pasó? ¿Qué Dios respondió? El Dios verdadero, Jehová de los ejércitos. Él fue el que respondió y honró la palabra de Elías. ¿Y qué altar fue el que prevaleció? El altar que era en honor al Dios verdadero. Los otros fueron avergonzados. La escritura muestra, y se podría leer mucho más, que fueron avergonzados, que ellos se cortaban para decirle a su Dios, porque esa era la manera en la que acudían a Dios y que Dios obre, o sea, los dioses de ellos, ¿no? Baal y otros. Y nunca obró, porque el único que puede responder es ese Dios vivo que nosotros tenemos. Y eso va a empezar a pasar en esta nación, y ya está pasando, mis queridos. Está empezando a venir a esta nación una guerra de altares. Se está empezando a tener una guerra de altares, donde nosotros vamos a tener que tener la fuerza espiritual, la santidad necesaria. Vamos a tener que poder decir, estamos en la presencia de Dios, y Dios va a honrar la ofrenda que nosotros le demos al Dios Altísimo, al Dios verdadero, y la va a honrar en Bolivia. Dios va a levantar su iglesia, y estos otros en algún momento, no sabemos cuándo, van a ser avergonzados, porque no están adorando al Dios verdadero. Amén. Ahora, ay, Señor. Primera de Reyes 18, 41 al 46. ¿Qué empieza a suceder aquí? Y por esto es el nombre de la prédica, la nube pequeña. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Se oye en el espíritu, porque no se oía nada, ¿no? Estaban en un tiempo de sequía total, la gente se estaba muriendo de sed y de hambre.
Y nuestra nación puede llegar a tener momentos muy difíciles, muy difíciles. No estamos todavía en ese momento, pero podemos llegar a estar, ¿no? Y dice, viene una lluvia grande. Y dice, Acab subió a comer y a beber. O sea, miren, el rey le hizo caso, ¿no? Al profeta Elías. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Siguiente. Y dijo a su criado, ¿qué significaba eso? Oración. Oración. Las cosas van a suceder en esta nación por la oración. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. Vuelve 7 veces. 7, el número perfecto, el número completo. Vuelve 7 veces, le dice al criado que vaya a mirar si había lluvia. Así vamos a estar nosotros como iglesia en muchos momentos. Ya está sucediendo esto, ya está. Ya Dios está obrando. Ya se ve alguito aquí o ya se ve alguito allá. A la 7ª vez dijo el criado de Elías, yo veo una pequeña nube como la palma de mi mano. Mírate la palma de tu mano. De ese tamañito era la nube que veía el criado. De ese tamañito, a lo mejor tú vas a ver la salvación para tu familia, la salvación para esta nación. De ese tamañito chiquito, mínimo que se ve casi como un puntito ahí arriba en el cielo. Así tal vez vas a ver tú en este año cómo Dios empieza a obrar. Cómo Dios empieza a ejecutar sus designios sobre la nación, sobre nuestra amada Bolivia. Así va a ser. Dice, yo veo una pequeña nube como la palma de mi mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve, miren, solamente con esa pequeña nube. Elías le dijo al criado, ve, ¿dónde estoy? Ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. ¿Qué vendrán los siguientes años para nuestra nación? Pero va a haber una gran lluvia del Espíritu. Va a haber una demostración de poder tremenda del Señor. El altar que se esté levantando para Dios va a ser tremendo. También la maldad que se levante va a ser tremenda. Y va a haber una guerra de altares. Pero vamos a tener que estar capacitados, fuertes, unánimes en un mismo espíritu, en un mismo corazón, santificados. Una iglesia que ore, que ayune, que respalde a su Dios. Eso es lo que tiene que suceder. Y aconteció estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia subiendo Acab, vino a Jezreel. Hubo la lluvia. O sea, no era cuentito. No era solamente que Elías estaba diciendo algo. Estaba jugando al profeta, ¿no? Era verdad. Iba a suceder. Y en nuestra nación va a suceder. Va a suceder. Pero ¿quiénes van a ser los precursores? ¿Quiénes van a ser los que se levanten para que esto suceda? Una generación en el espíritu y en el poder de Elías. Amén. ¿Y qué necesitamos en este tiempo? Y ahora te pido que te pongas de pie. Miren, viene un tiempo poderoso en el que vamos a ver grandes cosas de parte de Dios. Pero también la maldad se va a levantar. Hay una guerra de altares. ¿Para qué va a venir este refrigerio, este avivamiento sobre nuestra nación? Para que la iglesia se fortalezca y tenga el poder
de enfrentar lo que se viene. ¿Me están escuchando? La iglesia se tiene que fortalecer para enfrentar lo que se viene. Amén. ¿Y qué le vamos a decir ahora entonces al Señor? ¿Me corro? ¿Me escapo? ¿No quiero vivir este tiempo? ¿O le vamos a decir al Señor, heme aquí? Como dice una de las escrituras, ¿no es cierto? En Isaías, heme aquí, envíame a mí, haz esto conmigo. Y eso es lo que le vamos a decir ahora al Señor. Y lo otro que le vamos a decir al Señor o a hacer es que vamos a recibir mucho de Dios hoy para que el Señor nos fortalezca. Necesitamos la guía del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo actuando en nosotros. Lo necesitamos a gritos. De otra manera no va a ser posible que sucedan las cosas que el Señor está hablando para nuestro pueblo, para nuestra nación. Así que voy a pedirte que te concentres, que cierres un rato tus ojos, solo por concentrarte, solo para poder orar y no distraerte con lo demás que ocurre acá. Y le vamos a decir al Señor esta oración. Señor Jesucristo, aquí estoy. Anhelo ver a mi nación levantada. Como decía la profecía, Bolivia ha sido tan menospreciada, tan pequeña, pero anhelamos verla levantada, fortalecida en la fe. Anhelamos verla, Señor, poderosa, llena de tu poder, del poder del Espíritu Santo fluyendo en esta nación. Por eso te decimos, Señor, cuenta conmigo. Díselo de corazón si es que de verdad se lo quieres decir. Cuenta conmigo, Señor. Cuenta conmigo para que tú hagas tu obra en esta nación. Ya no es el tiempo de un solo profeta. Es el tiempo de una generación profética que se levanta en el poder y en el espíritu de Elías, declarando las verdades del cielo sobre esta nación. Oh Señor, ven y obra en nosotros y a través nuestro. Y ahora vamos a clamar por el poder del Espíritu Santo, porque solos no vamos a poder hacerlo. Las batallas que nos esperan, tanto a nivel personal, en tu vida, con tu familia, con tu trabajo, con tus hijos, con tus padres, no sé, son fuertes. Pero también a nivel de nación, las batallas que nos esperan son fuertes. Pero vamos a decirle al Espíritu Santo y clama con todo tu ser. Pídele, Espíritu Santo, capacítanos, guíanos a toda verdad. Señor, nosotros queremos ser como Elías, unos precursores. Queremos ser como Juan el Bautista, hombres delante de ti, grandes, que delante de ti podamos ser una generación que te ame y que te honre, consagrados a ti, santificados para ti, guiados por tu Espíritu. Queremos ser hombres y mujeres de restauración, donde llevemos tu amor donde se necesite. Oh Dios, Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, haz tu obra, haz tu obra,
Haz tu obra en nuestro pueblo, en medio de los bolivianos. Haz tu obra. Empodéranos. Empodéranos. Danos la capacidad para caminar este año. Ya se ve la nube pequeña. Ya se ve que la lluvia viene. Pero necesitamos estar preparados y ser guiados por ti, Espíritu Santo. Necesitamos estar contigo. Ven, Espíritu Santo. Ven, clama por el Espíritu, clama. Tú dile con tus palabras. Clama, clama a tu Dios. Clama a tu Señor. Ven, te necesito. Ven, te necesita Bolivia. Te necesita nuestro pueblo, Señor. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo.